Muy buenas noches. Señor decano ingeniero Óscar Rafael Anyosa, señor vicedecano doctor Javier Arrieta Freire, estimados colegas. En realidad para mí es una satisfacción poder observar ya en este momento la concurrencia y la demanda y el interés que hay por parte de la plana profesional del país en interesarse por tan mega proyectos que se piensa desarrollar. Creo yo de que en unas breves palabras que se me permite, solamente quiero agradecer que se haya logrado llevar a cabo este gran evento en el cual este foro va a permitir tener una visión bastante ligera, es cierto, no podemos esperar profundizar en algunos temas, pero que nos hagan reflexionar. La parte de conocimiento es abundante, no solamente por parte de los profesionales nacionales, sino también extranjeros. Estamos dispuestos nosotros a absorber todos estos conocimientos para la mejora a un futuro. Sé además de que nuestros jóvenes profesionales que egresan de las universidades son bastante hábiles en lo que es el manejo de diferentes tipos de herramientas, software, etcétera, pero creo que nos queda a nosotros como profesionales dejar un legado también a estos jóvenes, que es la actitud. Y esa actitud a la que me refiero es una actitud contestataria frente a todo lo que se presenta en el país, y mejor aún si es nuestra responsabilidad como ingenieros estar pues al frente de este colegio, prestigioso colegio, en la cual se están involucrando obras que generan desarrollo al país y que nosotros debemos tener también una participación llena. Como decía ya a un principio, creo que las preguntas van a ser abundantes, pero creo yo que debemos precisar que esto es un primer paso en el cual esta conversación que se va a generar en los próximos 3 días pues debe demandar una cierta inquietud en la cual podamos nosotros interiorizar cuál es la labor de los profesionales que hoy egresan. Es un gran momento para los ingenieros civiles que egresan de las universidades. Es un momento crucial, no se había visto anteriormente, y yo creo que no solo debemos quedarnos en hacer los análisis de estos eventos o estos proyectos, sino además qué vamos a hacer después. Eso ya será tal vez ya una reflexión que pueda venir más adelante. Pues con todo ello les agradezco su participación, además de todos los auspiciadores que ha permitido la acogida, y además a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ingeniero Wilfredo Gutiérrez, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Arquitecto José Vargas Vía, decano del Colegio de Arquitectos de Lima. Ingeniero Javier Arrieta, vicedecano del Consejo Departamental de Lima. Doctor García, secretario permanente de Invermet. Señores ingenieros, señoras, realmente este evento lo estamos organizando, o nació de una idea justamente del CD Lima, del vicedecanato. El ingeniero Javier Arrieta, conjuntamente con la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, tuvieron a bien tomar este tema porque es un tema que compete a las autoridades de Lima, sobre todo los profesionales, arquitectos, ingenieros y todos quienes estamos involucrados en el tema del urbanismo y el transporte. Quizás ustedes por algunos medios se enteraron de que el Consejo Departamental de Lima en los meses de mayo y junio estuvo hablando sobre la línea 2 del metro. Se hicieron algunas observaciones bastante imparciales, bastante técnicas, porque esa es la labor de un colegio profesional, ser imparcial y ser precisamente técnico en las materias que competen, como en el caso de la línea 2 del metro. Asimismo, estamos en estos momentos revisando todos los términos de referencia de la línea 3 del metro para poder tener opinión colegiada. Creo que tanto el Colegio de Arquitectos como el Colegio de Ingenieros y los ingenieros en general debemos tener una opinión colegiada sobre las grandes obras que se hacen en Lima y por qué no a nivel nacional a través de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Es así que
en este tema que compete sobre el urbanismo y el transporte, hemos decidido hacer este fórum, que son de 3 días, en el cual seguro van a haber muchos intercambios de ideas, van a haber muchas conclusiones y a la vez algunas recomendaciones, y al Consejo Departamental de Lima nos va a servir para poder reforzar en cierta forma la opinión colegiada sobre el transporte en Lima. Eso es por un lado. Por otro lado, el Colegio de Ingenieros, mediante el Consejo Departamental, también está haciendo coordinaciones, en este caso con el decano del Colegio de Arquitectos de Lima, sobre el tema del Plan Maestro de la Costa Verde. Creo que vamos a seguir reuniendo con nuestro colega, el arquitecto José Vargas, para poder ver de qué forma sacamos una opinión colegiada y podemos apoyar a este tema de la Costa Verde, que ya no es un tema local ni es un tema provincial. Creo que es un tema nacional, puesto que Lima, por ser una de la única capital en Sudamérica que está en playa, definitivamente es una ventana al mundo y definitivamente es un tema nacional. Y creo que aquí arquitectos e ingenieros tenemos mucho que ver. Asimismo, en otras áreas estamos generando opinión colegiada, como por ejemplo en el tema de la industrialización del país. Hemos tenido el día martes 10 una reunión con el ministro de la Producción, el economista Piero Gessi, en la cual expuso acá su plan de diversificación de productividad, y hemos hecho llegar ya un primer documento en el cual tenemos ahí algunos aportes del Colegio de Ingenieros, ¿no? Asimismo, estamos pendientes con lo que está pasando ahora con el gasoducto del sur. Definitivamente las formas de concesionar siempre deben estar revisadas por los colegios profesionales en forma muy imparcial, debido a que a veces se cometen errores. Nosotros en la línea 2 del metro hicimos ciertas observaciones y lamentablemente, por coincidencia, en el gasoducto del sur se vuelve a dar una concesión a un solo postor, digamos, por diferentes causas que pueda suceder, pero eso a veces no nos da muy buenas señales. Entonces creo que los ingenieros, los arquitectos y los economistas tenemos ahí que aportar y dar sugerencias para que este tipo de concesiones siempre estén de alguna forma bien asesoradas, ¿no? Indudablemente que mucho influye en la parte técnica. Como ustedes recordarán, por ejemplo, en la misma línea 2 del metro había una deficiencia con respecto a la base geológica, y asimismo con algunos temas de diseño del proyecto original. Cosas que creo que ahora, con estos términos de referencia a la línea 3 del metro, se están subsanando, digamos. Tengo entendido que cuando se hizo el proyecto de factibilidad de la línea 3 del metro, tenían un presupuesto de 8 millones, y ahora la línea 2, 8 millones de dólares, y ahora para el proyecto de la línea 3 son 22 millones. Quiere decir que la base geológica debe ser ya con un estudio más completo y deben haber estudios comparativos. Eso es lo que hace, digamos, un colegio cuando plantea sus sugerencias, plantea sus observaciones. Mejora, digamos, las cosas para que después las obras resulten con una mayor calidad, que resulten a costos óptimos y que sean con la ingeniería más eficiente. Dicho esto, declaro inaugurado el Foro de Transporte Urbano y Ordenamiento Territorial en Lima y Callao, y espero que por favor participen lo más que puedan. Muchísimas gracias. Señor decano del Colegio de Ingenieros, de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, y ilustres invitados, quiero agradecer la oportunidad que nos brindan para poder compartir con ustedes los avances que venimos desarrollando en la elaboración del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, que es un proyecto especial del Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de Lima. Este es el tercer gran esfuerzo que hace la ciudad para elaborar un Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano. Todos conocemos un poco cómo ha sido el proceso de evolución de la ciudad, que en el siglo XX ha tenido una explosión y un incremento de población bastante acelerado, y en ese proceso en el que se dan las migraciones en mitad de siglo, en el año 67 se desarrolla un plan
de escala metropolitana. Es cierto que habían habido planes antes, pero el primero que aborda una escala metropolitana es el del año 67, que debería regir hasta el año 80, y podemos observar cómo en el transcurso de ese tiempo la población se va incrementando significativamente, ¿no? Luego, en el año 80, no se llegó a hacer, hubieron algunas iniciativas, pero no se llegó a hacer el siguiente plan hasta el año 90, se aprobó en el 92, y este debía estar vigente hasta el año 2010. Sin embargo, en el año 92 hubieron cambios estructurales en el Estado y, digamos, el plan de alguna manera tuvo dificultades para poder implementar sus propuestas porque se basaba un poco más en un modelo de gestión previo a los cambios del 92 también, ¿no? Y hasta ahora, entonces, en el año 2010 tenía que haberse continuado con el siguiente plan y, bueno, hasta antes del 2010 lamentablemente no se tomó alguna iniciativa para poder seguir con el siguiente, y ahora se está trabajando luego de haberse desarrollado el plan regional de desarrollo concertado del año 2011-2012, que dan el marco de desarrollo para toda la ciudad, ¿no? Es un plan estratégico, que es un plan de desarrollo en sentido más amplio, que establece la visión de desarrollo para la ciudad futuro, y el plan urbano se desprende de este plan de desarrollo, ¿no? Entonces, un poco los antecedentes que originan la necesidad de que la ciudad cuente con un plan, porque nosotros de alguna manera experimentamos día a día los problemas de esta carencia de planificación que ha tenido la ciudad, o esta debilidad en la implementación de la planificación en la gestión urbana diaria, ¿no? Algunos de los factores que condicionan el desarrollo urbano de Lima tienen que ver con el desborde de la informalidad. Uno lo puede ver evidentemente en el transporte, ¿no? Todo el sistema de transporte que existe actualmente bastante desorganizado, la superposición de rutas, ¿no? La antigüedad del parque automotor, las deficiencias en la infraestructura vial, o también lo puede ver en el comercio mayorista, por ejemplo, o en la ocupación informal de suelo. En segundo lugar, la dispersión de competencias en distintos ámbitos de gobierno. Hay algunos aspectos cruciales para el desarrollo de la ciudad que están fuera de la administración metropolitana, y en todo caso eso obliga a que la administración municipal tenga que establecer coordinaciones con diversos actores, ¿no? Pero a veces algunas decisiones se toman en ámbitos completamente externos a la gestión municipal. Luego también hay un retraso en la implementación de reformas urbanísticas. Mucho se ha hablado de que hay muchas cosas que no se han hecho porque no habían recursos, ¿no? Pero realmente muchas dependían más de decisiones políticas, que en muchos casos tenían costo político y probablemente por eso no se tomaron, ¿no? Temas como la reforma del transporte, por ejemplo, o la reforma del comercio mayorista. Y a la medida que no se han tomado estas decisiones, los problemas se han ido incrementando con el paso del tiempo, ¿no? También nosotros hemos observado que tenemos unos instrumentos de gestión urbana insuficientes y bastante limitados. Hay un atraso significativo con respecto a ciudades de países vecinos, ni siquiera mencionar países del primer mundo. No hay una ley de suelo, por ejemplo, no hay leyes de plusvalía, ¿no? Hay una serie de instrumentos, no hay juntas de compensación para planificar, ¿no? Son instrumentos que facilitan en muchas otras ciudades la planificación, la implementación de proyectos urbanos, y aquí no existen, ¿no? Y finalmente hay una limitada disponibilidad de recursos económicos públicos también, ¿no? La municipalidad tiene 450, 500 millones de soles anuales para inversión pública. Nosotros vamos estimando que lo que tiene que invertirse en la ciudad en los siguientes 20 años está bordeando los 50.000 millones de dólares. Entonces es imposible que eso pueda asumirse desde la gestión pública, evidentemente, ¿no? El plan, entonces, en este contexto, desarrolla una serie de enfoques estratégicos, ¿no? Que lo llevan a articularse permanentemente con otras instancias de gobierno central, de los distritos, ¿no? La municipalidad provincial tiene algunas competencias, otras las tienen las municipalidades distritales. Un poco la administración municipal está distribuida, ¿no? De esta manera, por ley. Tenemos un proceso permanente de participación a través de mesas técnicas principalmente en varios temas. Por ejemplo, el transporte es uno de ellos, ya hemos convocado un par de mesas, vivienda otro de ellos, riesgos, desarrollo económico. Luego el plan también está tratando de identificar intervenciones selectivas en la medida que es un plan estratégico y que entendemos que la totalidad de problemas que tiene la ciudad y desafíos no pueden ser abordados completamente. Es necesario saber identificar cuáles son aquellos factores o aspectos prioritarios para poder definir cuáles van a ser también las propuestas más prioritarias para la ciudad. Tener proyectos en marcha en simultáneo con el planeamiento. En la manera que se ha ido desarrollando el plan, elaborando, no se está esperando al final a tenerlo culminado, sino que ya estamos tratando de implementar algunas propuestas.
que hayan propuestas con resultados indicadores verificables, que no solamente el plan produzca lineamientos o recomendaciones, sino que todo lo que implique las propuestas del plan puedan ser traducidas en indicadores que puedan ser monitoreados y evaluados, y el plan pueda ser asimismo en base a esto reajustado, ¿no? Los anteriores planes un poco se hicieron como marcando un hito en la historia de la ciudad que debía regir periodos de planeamiento bastante largos. Nosotros creemos que lo ideal sería que este plan sea un plan vivo, que sea un plan que pueda ser actualizado permanentemente y que pueda ser reajustado en la medida que los indicadores vayan demostrando de que se necesita tomar estos ajustes, ¿no? Alianzas internacionales con entidades de cooperación técnica de otras ciudades donde ha habido procesos exitosos de desarrollo urbano, como Edu Medellín, BR en Barcelona, o entidades internacionales como ARU, Bonudio, UNHABITAT, y una estrategia de comunicación, ¿no? Entonces, dicho este preámbulo, un poco aquí mostrarles la metodología de implementación que venimos utilizando. Hay un marco que tiene que ver con la definición de la visión, los objetivos del plan, ¿no? Que se desprenden políticas de desarrollo urbano para la ciudad. Y luego hay unos instrumentos en la segunda franja, unos instrumentos de ordenamiento, que son el componente más regulatorio, por así decirlo, del plan, ¿no? Donde se clasifica el suelo en urbano, urbanizable o no urbano, en esas tres categorías principales, y donde la estructura urbana está definida principalmente por 4 sistemas urbanos, que ahora explicaremos brevemente, y el resto de la ciudad, el resto del tejido de la ciudad, en áreas de tratamiento normativo, que son como una macrozonificación. Luego hay una serie de instrumentos de planeamiento diferido que también implementan propuestas del plan, como son los planes urbanos distritales, los planes de elección de suelo, planes específicos, y una carpeta de programas y proyectos, ¿no? En el marco del plan, que van a ser priorizados por la escala metropolitana, pero que también pueden ser implementados por las municipalidades distritales en la medida que tengan sus capacidades y cuenten con los recursos. Y finalmente, un componente de gestión, ¿no? Porque nada de lo que técnicamente se propone va a ser implementado si realmente no hay un marco normativo de gestión que facilite la implementación de las propuestas. El Plan Regional de Desarrollo Concertado, como mencionaba, establece en 4 ejes unas 12 políticas de desarrollo, en un tema más de desarrollo social, de estructura físico-espacial de la ciudad y ambiental, de desarrollo económico y la gobernanza, ¿no? Entonces se desarrollan esas 12 políticas. El Plan del Callao también tiene 5 ejes y una serie de políticas, y estas son el marco de desarrollo para que el plan establezca sus políticas de desarrollo urbano, que explicaré brevemente. Ciudad Justa Inclusiva, que es un componente de desarrollo social en la que se trata de equilibrar el desarrollo de la metrópoli. Tenemos 1/3 de la ciudad con mejores condiciones de habitabilidad, bien equipada, ¿no? Bastante accesible, bien servida, y que también reúne o concentra todas las inversiones principalmente de la ciudad, de las empresas privadas, inmobiliarias, pero tenemos 2/3 de la ciudad que tienen déficits importantes de habitabilidad, de servicios, de equipamientos, ¿no? Y la idea es de que se pueda equilibrar un poco este desarrollo, por lo menos desde los aspectos que competen las entidades públicas. Que el componente creativo, innovación y patrimonial de la ciudad forme parte de un sistema integrado. Tenemos una serie de elementos patrimoniales, como sitios arqueológicos o actividades culturales que sean en diversas áreas, que no están integrados como sistema en la ciudad y que deberían formar parte de ella. El lineamiento más relacionado a aspectos ambientales trata de recuperar lo que queda de la infraestructura ecológica de la ciudad. Como saben, el Valle de Lima, del Chillón y del Lurín ha sido prácticamente ocupado. Las 50.000 hectáreas de valle han sido completamente ocupadas por la ciudad actualmente. Quedan algunos componentes como en el río Lurín o en la parte alta del Chillón o un poco del Rímac, y hay que tratar de mantener esas áreas de valor ambiental y también garantizar que la ciudad pueda desarrollar, digamos, con el paso del tiempo, implementar medidas de resiliencia para que pueda recuperarse ante los desastres de manera más eficiente. Los lineamientos 4, 5, 6 tienen que ver más con la estructura física de la ciudad, que es promover un modelo de ciudad compacta en zonas estratégicas. Va a ser imposible que Lima, que es una ciudad muy poco densa, se haya desarrollado así, ¿no? Es una densidad promedio de 120 habitantes por hectárea, se pueda reconvertir a una ciudad compacta, que es un paradigma para muchas ciudades a nivel mundial, ¿no? Va a ser bastante difícil, pero sí creemos que en algunas zonas se puede jugar este partido, en zonas como por ejemplo las nuevas centralidades o los ejes de movilidad,
o en las nuevas áreas de expansión deberíamos hacer un uso más racional del suelo y desarrollar un modelo de ciudad compacta. Ciudad integrada por la movilidad justamente porque podamos pasar de un sistema comisionista afiliador de transporte público desorganizado a un sistema integral de transporte. Y finalmente, ciudad policéntrica porque tienen que desarrollarse nuevas centralidades en Lima. No es posible que solamente el centro de la ciudad esté compuesto por el área entre el Callao, el centro histórico y Miraflores. También tiene que haber centralidades en la Lima del Norte, en la Lima del Este y en la Lima del Sur, donde la población de estas zonas pueda ir a proveerse de servicios, de equipamientos, tener puestos de trabajo, vivienda multifamiliar, ¿no? Este componente tiene que ver con la relación que tiene la ciudad y su territorio o su área de influencia circundante. Primero en la escala nacional, con el sistema urbano nacional. Lima tiene que contribuir a equilibrar el sistema urbano nacional. Lima definitivamente es la ciudad más importante en varios aspectos, económico, en cantidad de población, en provisión de infraestructura. Y va a ser difícil que la segunda ciudad, que tiene 10 veces menos de población que Lima, pueda llegar a equilibrar este mismo nivel. Entonces Lima tiene que contribuir más bien a compensar, a proveer la infraestructura especializada a las otras ciudades que no las tienen, ¿no? Y de servicios también especializados. Y en el ámbito internacional, Lima tiene que evaluarse en su competitividad con otras capitales semejantes, ¿no? Con otras ciudades importantes del continente, como por ejemplo Santiago, como por ejemplo Guayaquil, Quito, Sao Paulo, Buenos Aires, y ver cómo podemos proyectarnos a la cuenca del Pacífico, que es nuestro espacio de proyección internacional más próximo. Y tiene que ser competitiva en cuanto al desarrollo económico porque evaluamos que hay diversos aspectos de la ciudad que tienen que ser mejorados, como por ejemplo la infraestructura, la logística, infraestructura vial. Hay algunos aspectos cruciales, como todo lo que se produce en Lima tiene un sobrecosto de 30% por deficiencias justamente en la logística y en la infraestructura de transportes, mientras que otras ciudades como Sao Paulo o Buenos Aires están alrededor del 9%. En ese sentido somos menos competitivos que esas otras ciudades, ¿no? Y la gobernanza, que es importante, que permitiría tener un sistema articulado a pesar de la dispersión que existe. Entonces, los instrumentos de ordenación, paso rápidamente, una vez que están establecidas las políticas, se basan, como mencionaba, en los 4 sistemas urbanos, que son uno, el de movilidad, el segundo, el de los equipamientos, el tercero, el de los espacios abiertos o espacios públicos, áreas recreativas, como se conoce también, y el de las infraestructuras de servicios básicos. Y el segundo componente de los instrumentos de ordenación son las áreas de tratamiento normativo, donde está el tejido, ¿no?, principal de la ciudad. El sistema de movilidad entonces está registrando no solamente la infraestructura vial, sino también las modalidades o los sistemas de transporte, ¿no? Entonces todo se está mapeando y hay una leyenda bastante detallada que tiene bastante claramente identificados todos estos componentes viales y de transportes. Un poco la concepción de este sistema es de esta manera. El sistema vial, como decía, que es la infraestructura física, que da pie al desarrollo de proyectos, ¿no?, para beneficio público o privado, algunos de los cuales son los anillos viales, los nuevos puentes o las nuevas vías expresas, y sobre este soporte de infraestructura física se dan las modalidades, ¿no?, de transporte, que son el sistema de transporte público, compuesto por el subsistema de metros urbanos y trenes cercanías, el subsistema de buses, que cubre actualmente más del 90% de viajes en la ciudad, el subsistema de ciclovías, ¿no? Y el sistema de buses se descompone en el BRT, en los corredores complementarios y alimentadores y corredores de integración y los de aproximación. Luego también otra modalidad de transporte de carga, transporte interprovincial y mercancías, y finalmente el desplazamiento peatonal, ¿no? Entonces ese es el esquema principal de la propuesta de movilidad del plan, y el sistema urbanístico al que me refería se basa principalmente en infraestructura física, ¿no? O sea, acá se puede ver el sistema vial existente en base a la ordenanza 341 de la municipalidad. Se está ampliando en algunas zonas, como en Lurín, que es el área de expansión sur, y en Ancón, que es el área de expansión norte, pero se está tomando como base principalmente eso. Y otro aporte es también la vía periurbana, que ya existía desde inclusive antes como propuesta desde el plan del 90, que es la vía transporte rápido, autopista y logístico que debería existir en la ciudad y que lamentablemente no, la Panamericana no es la vía que cumple esa función, ¿no? Lamentablemente el trazado del año 90 ya está ocupado parcialmente o atraviesa ya zonas urbanas, lo que impediría que se pueda desarrollar como autopista rápida, así que va a tener que correr un poco hacia el este, pero eso va a implicar
para que realmente pueda ser eficiente, que atraviese túneles y puentes en los valles y en las quebradas. Es una obra bastante cara, compleja y de larga duración, pero hemos encontrado coincidencias con el gobierno central, ellos la llaman la Nueva Panamericana, el Ministerio de Transportes, y estamos tratando de coordinar para que pueda el proyecto iniciar estudios por lo menos, ¿no? El sistema de transporte público compuesto por los trenes, los metros y el sistema de buses y el BRT. Estamos tomando como base también el sistema de metros que ya existe. Estamos haciendo, sin embargo, algunas sugerencias, a medida que creemos que hay algunos trazados que podrían optimizarse. Por ejemplo, aquí, ¿no? De repente proyectar, ¿no? La línea 4, la línea 2 que se está haciendo ahora, la línea 1 que ya se ha completado, la línea 4 se va a hacer el tramo de la Fose hacia el aeropuerto, podría proyectarse hacia Lima Norte, donde se va a desarrollar en la zona de Carabalí, donde se está incrementando ahora la población, y en Ancón seguramente a futuro. Y también evaluar si de repente la línea 4 debería atravesar la Javier Prado antes que la avenida Canadá, ¿no? Porque la mayor cantidad de concentración de viajes está evidentemente en la Javier Prado. Pero en todo caso igual estamos tratando de hacer estas coordinaciones con las instancias correspondientes. El metropolitano, que ya existe con su sistema de alimentadores, los corredores complementarios y alimentadores, ¿no? que son, digamos, la propuesta de la reforma del transporte que ya se ha iniciado y que en este mes se está implementando el primer corredor en la avenida Arequipa, y tanto este sistema de corredores complementarios como el de los corredores de integración cubren más del 90% de viajes en vehículos motorizados en la ciudad, ¿no? Es un tema importante tenerlo en cuenta. Entonces la reforma ya se ha iniciado, yo creo que ya es irreversible y esperamos que en los siguientes años se pueda seguir implementando. Algunas propuestas de proyectos sobre la infraestructura vial tienen que ver con proyectos que algunos ya están en marcha y otros que están pendientes, como por ejemplo la Panamericana Norte-Sur, que ya está concesionada a Vías Nuevas de Lima, es una concesión que ya está en marcha. Ahí también trabajamos de manera coordinada con la Gerencia de Promoción de Inversión Privada de la Municipalidad. Gambetta, por ejemplo, debería ser la vía de conexión con un posible polo industrial en la zona norte y debería llevar hasta el puerto. La continuación de la vía expresa debería empalmar con Alfonso Ugarte a través de un túnel por el Paseo Colón y Alfonso Ugarte mismo, y continuar por la Panamericana Norte. Proyectos como Vía Parque Rima, que ya están en ejecución, ¿no? Y una serie de proyectos que se están evaluando, como mencionaba, y que esperamos puedan ser parte de la propuesta a implementarse en los próximos años. El siguiente sistema tiene que ver con los equipamientos, que son los equipamientos de educación, de salud, de cultura, ¿no? La norma que existe actualmente en nuestro país data del año 72. Y es una norma bastante atrasada y que se ha hecho más bien para un contexto de una ciudad igual en todo el país, cuando realmente Lima, como mencionaba, es la ciudad cabeza del sistema urbano nacional y tiene unas características bastante singulares. Así que estamos estableciendo unos criterios particulares para Lima, para poder definir cuáles son las deficiencias en cada zona de la ciudad en cuanto a cada uno de estos equipamientos. Las deficiencias son bastante altas. El sistema de espacios públicos, que es el tercer sistema, que está compuesto por todos los espacios de parques, áreas recreativas, y donde se está hablando que algunas zonas están bastante bien dotadas y otras zonas, como las quebradas, por ejemplo, tienen unos déficits bastante altos. Deberíamos tener alrededor de 8 metros cuadrados por habitante de espacio abierto y tenemos 2.7 y 2.8, ¿no? Entonces tenemos un déficit bastante significativo que tiene que ser revertido en los siguientes años en alguna medida. Va a ser imposible llegar a los 8 metros cuadrados por habitante, pero por lo menos tenemos que hacer el intento por disminuir el déficit. Y finalmente el sistema de servicios, las infraestructuras de agua, de desagüe, de electricidad, de telecomunicaciones, ¿no? Si bien la municipalidad no tiene competencia directa en la administración, pero sí tenemos intereses comunes con CEDAPAL, por ejemplo, para que realmente la planificación de todas las redes corresponda con lo que la Municipalidad de Lima está estableciendo para el crecimiento poblacional. Vamos a hacer al 2035 13 millones, ¿no? Y los 4 millones nuevos que van a venir tenemos que tener claro dónde van a ser distribuidos. Hay una apuesta del plan, evidentemente, para que la ciudad se expanda lo menos posible, pero tenemos que dejar establecido en qué áreas conviene a la ciudad incrementar la densidad, ¿no? En las áreas seguramente de los corredores de transporte,
para contribuir también ahí a generar mayor demanda en los sistemas de transporte masivo que tienen algunas dificultades, ¿no? O también en las zonas de muy baja densidad que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, todo esto ayuda para poder planificar mejor las redes de servicios. Actualmente existe, una vez que hemos trabajado estos 4 sistemas, el resto de la ciudad, que es el tejido urbano, está compuesto por áreas que se organizan en base a 4 áreas de tratamiento normativo y que son la base para la zonificación, que es lo que conocemos todos, ¿no? Estamos tratando de esta clasificación poder diversificarla un poco más porque, por ejemplo, el área de tratamiento número 1 homogeniza situaciones bastante distintas, como en las quebradas. Uno tiene la parte baja de las quebradas con unas condiciones físicas, espaciales y dotaciones de servicio bastante distintas a las zonas de las laderas, ¿no? Y tiene que tener aplicaciones específicas de políticas que correspondan justamente a la naturaleza de cada área. Así que lo que estamos proponiendo es una diversificación a 5 zonas con índices distintos para que de esta manera se puedan aplicar políticas en distintos campos, ya sea en la vivienda, ya sea en la provisión de servicios, en la mejora de espacios públicos, de manera particular dependiendo de las características de cada una de estas zonas, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba de las zonas de las quebradas, San Juan de Lurigancho, es completamente distinta a la zona de laderas, que tienen pendientes de 30 a 40%, a la zona de la parte baja. Entonces, las políticas de espacio público, de accesibilidad, tienen que ser diferenciadas, evidentemente, ¿no? Y además servirá de base para la implementación de proyectos, no tanto las entidades públicas, no solamente la municipalidad, sino los actores privados tienen que tener una referencia de las características de la zona donde se están implementando proyectos estructurantes, como por ejemplo los ejes de movilidad importantes, saber cuál es la densidad de las zonas que se está atravesando, cuáles son las deficiencias de las zonas que se está atravesando, ¿no? Entonces sirve como marco importante. Y otro componente importante del plan son los programas y proyectos, ¿no? Que observamos ha sido probablemente la modalidad de intervención en la ciudad más exitosa, ¿no? Políticamente más exitosa, que ha llevado a ejecutar proyectos de infraestructura vial en algunos casos, o de parques zonales, ¿no? Intercambios viales, pero que creemos que se han hecho más como proyectos singulares y no con un marco de planeamiento general, ¿no? Entonces lo que el plan está tratando de hacer es definir una serie de proyectos estructurantes, pero que correspondan a un marco de planeamiento. Entonces tenemos 17 programas en donde se ha identificado por tipología. Algunos proyectos son singulares, como la ampliación del aeropuerto o del puerto, y otros son programas, ¿no? Como por ejemplo los programas de las zonas críticas de vivienda en las laderas, ¿no? Y esto está distribuido en toda la ciudad de esta manera. Hay 246 proyectos identificados y lo que estamos ahora es pasando a la priorización, porque evidentemente esto tiene como para tiempo de ejecución varias gestiones municipales, ¿no? Pero sí debería quedar establecidos cuáles son las prioridades en la ciudad. Hay proyectos, como mencionaba, de diverso tipo, como la mejora de las zonas precarias, como en Jicamarca, las zonas donde hay mayor déficit de servicio, mayor inseguridad por mala construcción de viviendas o condiciones de suelo. Hay proyectos como la ampliación del aeropuerto, que son estratégicos para la ciudad como infraestructura, ¿no? A nivel internacional inclusive. Hay proyectos viales como la nueva periurbana. Hay proyectos de nuevas centralidades o redefinición de áreas que actualmente tienen un carácter industrial, que podrían ser cambiadas de uso o funciones en la medida que haya condiciones para reubicar algunas actividades, o la mejora del litoral, ¿no? Nuevas centralidades, como por ejemplo la que podría surgir en Atocongo, o nuevas áreas de expansión como la de Ancón, ¿no? Ahora voy a presentar entonces algunas de las propuestas de manera referencial para que se hagan una idea. El proyecto que se va a mostrar todavía, como decía, está en proceso y realmente todo el plan está en proceso. Nosotros esperamos poder culminar la parte técnica para alrededor de septiembre, ¿no? Y podamos entonces poder presentarlo a la instancia política, que es la encargada de la aprobación final del plan, ¿no? Tenemos la expectativa que el plan pueda aprobarse este año de todas maneras y a partir de ahí pueda servir de marco para las siguientes gestiones municipales que puedan venir. Por ejemplo, en zonas de expansión regulada, hasta ahora Lima había crecido más por ocupaciones parciales o por invasiones, un poco lo puede ver todo el mundo en la zona sur de la ciudad, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, ¿no? Ese es el patrón que se ha ido siguiendo de ciudad difusa, de baja densidad,
de lotes pequeños, de carencia de equipamientos, de carencia de espacios públicos, y luego llega el valle en la zona sur, ¿no? Y hacia la zona sur del valle hay unas pampas inmensas, eriazas, son las pampas de Lurín y San Bartolo, donde por primera vez creemos que tenemos la oportunidad de poder crecer de manera planificada. Entonces ahí se están dirigiendo los esfuerzos para que no se repita otra vez el modelo de crecimiento de ciudad difusa, orgánica y con deficiencias de planificación. Lo mismo podría pasar en Ancón, ¿no? Pero ahora más estamos trabajando en la propuesta de Lurín, donde podría haber 540 hectáreas nuevas para vivienda, para 300.000 nuevos habitantes a futuro, una nueva área industrial de más de 2.000 hectáreas, que podría ser la nueva área más importante industrial de la ciudad, más grande que la Avenida Argentina o Bayón, y nuevas áreas verdes también, ¿no? De estas 2.000 hectáreas de zona industrial, ¿no? Actualmente tenemos 2.700 hectáreas de suelo industrial en toda la ciudad. Otras ciudades con población menor a la de Lima, pero semejantes como Santiago de Chile, tienen el doble de áreas industriales sin ser potencias industriales siquiera, ¿no? Y ahora hay una demanda fuerte de suelo industrial que, como no está siendo atendida por la ciudad, se está yendo fuera de la provincia de Lima, a veces en condiciones precarias, a Chilca, por ejemplo, ¿no? Y las zonas industriales actualmente ya no pueden crecer más, ¿no? Los terrenos ya están además coexistiendo con zonas residenciales, lo que genera bastantes problemas para la industria como para las áreas de vivienda contiguas. Aquí un poco las áreas industriales en Lima, la del Nuevo Lurín sería la más importante, que está, repito, hacia el sur del valle. No estamos tocando la zona del valle. Por más que esté afectado, todavía tenemos que hacer el esfuerzo por preservar el valor ambiental, o lo que quede de él, pero nosotros estamos interviniendo en la zona sur, que son las pampas eriazas, no sobre ninguna área verde. Y ahí se está proponiendo este modelo en el cual la vivienda se ubica de manera más próxima a la infraestructura vial existente actualmente y la actividad industrial en la parte posterior, ¿no? Obviamente, para que esta zona esté bastante bien articulada a la ciudad, tiene que ampliarse la infraestructura vial existente, que solamente está compuesta por la Panamericana Antigua y la Panamericana Nueva, que puede soportar algunos años más, ¿no? Acá ya hay una área industrial de 500 hectáreas, pero si vamos a agregar 2.000, requerimos ampliar la infraestructura vial, ¿no? La vía Pachacute, que llegaba hasta Vía El Salvador, debe proyectarse, cruzar el valle, con una infraestructura que tenga menor afectación posible al valle y llegar hacia la zona de las Pampas e inclusive poder proyectarse a futuro hacia las Pampas de San Bartolo. Y el tercer eje vial debería ser la vía periurbana, ¿no? Con estos tres ejes ya podría óptimamente la zona poder funcionar de manera óptima, como decía, y tener entonces nosotros por primera vez un área industrial que no se desarrolle como las anteriores, que han sido más zonificaciones y lotizaciones industriales, sino que pueda desarrollarse bajo el modelo de parques industriales, ¿no? Evidentemente, para esto es bastante importante que se desarrolle de manera paralela a la planificación la gestión que permite implementar la propuesta. Ahora, esto requiere tener unas condiciones mínimas de articulación vial y de infraestructuras de servicios, ¿no? Y las entidades públicas en este momento a cargo de estos componentes no cuentan con los recursos en el tiempo corto. De esta manera se está tratando de establecer un nuevo pacto, digamos, con la inversión privada para que el desarrollo de las nuevas áreas de expansión de la ciudad puedan contar con una participación más activa de ellas en la provisión de los servicios y las infraestructuras. A partir de la nueva ordenanza que se está trabajando en base a la 836, se está proponiendo incrementar los aportes, ¿no? Se está proponiendo primero hacer un uso más racional del suelo. Si vamos a colocar 500 nuevas hectáreas para vivienda en la ciudad, tiene que ser bajo el modelo de ciudad compacta, ¿no? Más áreas verdes, pero con mayor población, con vivienda multifamiliar, lo que implicaría un mayor ahorro para las entidades públicas y un uso más racional del suelo. No podemos seguir repitiendo este modelo que, por ejemplo, se da en Caraballo, ¿no? Donde lo único que prima es la rentabilidad económica del momento para la venta del suelo en pequeños lotes, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo de poder cambiar este modelo. Y la nueva propuesta, digamos, técnica está cambiando este modelo para Lurín, ¿no? Una ciudad con desarrollos de ejes, ¿no? De mayor densidad, con vivienda multifamiliar antes que unifamiliar y con mayor rotación de áreas verdes. Lo que ven al fondo es el litoral, lo que está en esta parte es la zona residencial y hacia atrás estaría la zona industrial.
Como mencionaba, esta infraestructura mínima que se requiere para que la zona empiece a funcionar bien está valorizada en 380 millones de dólares para completar un tramo de la vía periurbana, hacer un viaducto, una vía arterial, intercambios viales, avenidas colectoras y sistemas de tratamiento de agua, ¿no? De abastecimiento de agua y de desagüe. Estamos proponiendo que esto pueda darse con un incremento de aportes del 5%, ¿ya? En esta zona, que es una propuesta que nos permitiría contar con recursos para que se puedan ir implementando estas infraestructuras en la medida que el suelo se va ocupando. Esta propuesta está presentada al Consejo Metropolitano y esperamos que en las siguientes semanas próximas ya pueda ser debatida y pueda ser aprobada. Otro programa tiene que ver con las áreas de centralidad. Como mencionaba, ya no tiene sentido y Lima ya no funciona así con una única centralidad, sino que han empezado a surgir en las distintas Limas nuevos polos o nuevas concentraciones de actividad comercial, de mayor actividad económica. Probablemente la más clara sea la del norte, ¿no? Entre Panamericana Norte y Tupac Amaru, esta zona de los centros comerciales, donde ya ahí se ha empezado a desarrollar una serie de actividades de escala interdistrital y hasta metropolitana. Hay instituciones educativas, hay centros comerciales, hay instituciones, ¿no? Entonces lo mismo tiene que ir surgiendo en la zona sur, en la zona este, y ya algunas están apareciendo, pero lo que estamos proponiendo es contribuir a consolidarlas, ¿no? En Independencia, en Canto Grande, donde llegue la vía, el anillo vial, ¿no? Que este va a ser el periférico vial norte, cruzaría la avenida Vice, ahí también está llegando la línea 1 del metro, y ahí están dadas las condiciones para que pueda surgir la centralidad principal de San Juan del Vigancho, que tiene 1 millón de personas. También en Atocongo, con la extensión de la vía expresa y la proximidad a Atocongo, aquí también se están dando condiciones para que pueda surgir la centralidad del sur, ¿no? Y a Atocongo hemos comenzado a desarrollar el proyecto, ¿no? Que va a terminar un modelo que esperamos pueda ser luego ser presentado como propuesta para definir un área de interés metropolitano con un polígono claramente delimitado y que permitiría establecer una zona de reglamentación especial que facilitaría la implementación de una propuesta de estas características, ¿no? Entonces acá, como mencionaba, tenemos la línea 1 del tren, la Panamericana, y tenemos la proyección de la vía expresa que ya está concesionada a la extensión y que está en ejecución para poder llegar a empalmar con la Panamericana Sur. Entonces tenemos una distancia de 800 metros entre ambos. Aquí cerca está la zona de la centralidad de San Juan de Miraflores y creemos que surgen condiciones en esta área para poder desarrollar en ese tramo de 800 metros una serie de equipamientos y nuevos servicios y estaciones intermodales, ¿no? Hay en primer nivel, por ejemplo, en superficie, las posibilidades de desarrollar una serie de edificaciones nuevas en los anillos viales. Es suelo disponible que actualmente está subutilizado. ¿Por qué no poder aprovecharlo para nuevas inversiones? La estación que actualmente tiene la línea 1 del tren eléctrico no coincide con el cruce de la Panamericana, pero actualmente tiene 7.500 pasajeros día cuando tiene una capacidad para 30.000. Está subutilizada donde está. Entonces, la propuesta es que pueda ser trasladada para que pueda formar parte de este sistema. Luego también en la conexión de estos 800 metros poder desarrollar una infraestructura comercial en el subsuelo, que ahora la mostraremos con más detalle, ganar una serie de áreas verdes nuevas, tanto en los intercambios viales como en los bordes de la Panamericana, y unas plataformas multifuncionales en superficie. En el subsuelo, perdón, en el subsuelo, una serie de estacionamientos en Atocongo, subterráneos, estacionamientos privados para todos los equipamientos que van a surgir aquí. Un Urban Hall, que es una galería comercial que conecte ambos puntos, ¿no? En subsuelo a menos 5 metros. La estación del Metropolitano, con la llegada que empalma con la llegada de la Panamericana, y estacionamientos también en la extensión de la vía expresa. En la planta baja de las torres que surgirían en el encuentro de la vía expresa con la Panamericana. Y más abajo, el terminal terrestre Lima Sur, con capacidad para 55 buses, que debería ser el sistema de buses que llega desde la zona sur de la provincia y de las otras provincias de Lima, el departamento de Lima, es la puerta de entrada de los buses a la ciudad.
y la estación también del tren que corresponde con la línea 3, ¿no? La línea 3 del tren, que está ahora en evaluación, sería el que se pudiera empalmar con el tren de cercanías, que debería llegar tanto desde el sur Chico y luego al otro extremo norte también complementarse, el tren de cercanías, y llegar a la puerta de Ancón, ¿no? Y ahí la línea 3 por desarrollarse en sentido norte-sur a lo largo de toda la ciudad. Creo que actualmente pasa por la avenida Arequipa, habría que evaluar también si podría pasar por la por la vía expresa. El metropolitano está absolutamente sobrepasado en su capacidad, tiene una capacidad de 15.000, 20.000 pasajeros por hora y ahora ya largamente ha sido superada esa cifra y creemos que ya es, realmente siempre ha sido así, la demanda principal de viajes en la ciudad ha sido norte-sur, realmente el primer metro tendría que haber sido el norte-sur, ¿no? Pero ya creemos que hay condiciones para que pueda surgir la línea 3 en ese sentido. Entonces se vería de esta manera, ¿no? Lo que se gana de espacio público, 50.000 metros cuadrados de nuevas áreas verdes y espacio público, que equivalen a 13 campos de fútbol, ¿no? La estación de la línea 1, que actualmente tiene 7.500 pasajeros, para incrementarlos en su conexión con la Panamericana, debería llegar a los 30.000 pasajeros. Las edificaciones nuevas de aprovechamiento privado, que podrían surgir en Atocongo y también en el subsuelo de estacionamientos, y también la llegada de la vía expresa. El Urban Hall, que es esta galería de 800 metros, es lo que uno camina entre la Plaza de Armas y un poquito más allá de la Plaza San Martín, ¿no? Entonces son distancias que podrían inclusive ser recorridas a pie. La estación de buses para 14.000 pasajeros por hora, con una superficie de 27.000 metros cuadrados. Los nuevos espacios públicos en la llegada de la vía expresa con la Panamericana, 50.000 hectáreas de nuevo espacio público, y también las edificaciones nuevas que podrían surgir, comercio y estacionamientos. La estación que tendría también el metropolitano, que se extendería hasta esta zona, y la línea 3, que la empalmaría con el tren de cercanías. Entonces un poco son imágenes referenciales de lo que buscan dar una idea de lo que podría ser un proyecto integral que involucre infraestructura de transporte, estaciones intermodales, desarrollo comercial, inversión inmobiliaria, nueva vivienda, espacio público, ¿no? Creemos que este es el tipo de proyectos que deberían emprenderse a futuro en la ciudad. Hasta ahora hemos venido operando de manera sectorial, ¿no? Proyectos solamente de transporte, o las entidades públicas, en función de que han sido trabajados los proyectos por ministerios, por ejemplo, tienen una competencia exclusiva para un solo tema, ¿no? En la ciudad creemos que tiene que trabajarse de manera integral, ¿no? Poder trabajar con los reajustes de la zonificación, con los desarrollos de nuevos espacios públicos, con los desarrollos inmobiliarios en comercio, en vivienda, las infraestructuras de transporte y de servicios. Y lo que buscamos es que estos proyectos estructurantes puedan definir estas áreas para poder intervenir con diversos actores en todos estos aspectos, ¿no? Aquí un poco más la estación del metro, la de buses, el Urban Hall y en la superficie las nuevas edificaciones que podrían surgir. Y en tercer lugar, ya para terminar, los ejes estratégicos de movilidad, otro programa de los 17 que venimos desarrollando, que identifica que con esta reforma de transportes que se está haciendo y se está concentrando la movilidad de la ciudad, el 90% de viajes se está concentrando en algunos ejes principales. Eso también representa oportunidades para poder desarrollar estos ejes y un poco cambiar el modelo que se viene dando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer posible que haya una infraestructura de 6.500 millones de dólares, que es el Metro 2, y que atraviese por avenidas donde hay casitas con lotes de 120 metros cuadrados, casitas de un piso? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces creemos que estos ejes de movilidad principales de la ciudad tienen que reconvertirse. Estamos tomando como ejemplo el eje de la línea 2, con una longitud de 27 kilómetros, que ya está desarrollándose los expedientes técnicos, ya está dada la concesión, ¿no? La cantidad de estaciones que tiene, las 27, y que continúa con un tramo de la línea 4, ¿no? Que va por el aeropuerto. Entonces hay 1.000 hectáreas potenciales para nuevos desarrollos en estos ejes. No solamente porque hay una oportunidad, ¿no? Para poder desarrollarlo, sino que además, perfecto, sino que además contribuiría a incrementar la demanda para estos sistemas de movilidad, donde todavía creemos que es bastante deficiente la demanda de viajes, ¿no? Todo esto son las áreas que atraviesa. Aquí están, por ejemplo, las nociones de intermodalidad
la línea 1 del tren cruza en La Victoria con la línea 2 y toda la serie de equipamientos que podrían ir identificándose de intermodalidad, como por ejemplo el metropolitano. En áreas como esta se da una complejidad de este tipo, ¿no? Se ha identificado toda la extensión del recorrido y viendo cómo se va cruzando transversalmente con distintos sistemas de movilidad. La densidad promedio del eje es de 155 habitantes por hectárea. Y acá se puede ver un poco en las magnitudes. La zona más densa es la de La Victoria, ¿no? Donde se cruza con la línea 1, pero el resto está a una densidad baja de 150 a 100 habitantes por hectárea, ¿no? Y preocupa, por ejemplo, la densidad en esta zona, porque la demanda de viaje siempre va a ser bastante baja, ¿no? En la zona de Ate, por ejemplo. Entonces está identificado tramos por sectores, ¿no? Para poder especificar la propuesta dependiendo de las características de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí están las densidades que van saliendo. ¿Cómo puede ser posible, ¿no? Que tengamos una avenida como esta por la que vaya a pasar luego una infraestructura importante? Y deberíamos pensar si los frentes urbanos hacia esta infraestructura importante debería ser esto, ¿no? Aparece una estación aquí, hay un comercio informal que es consecuencia de la existencia de la parada, ¿no? ¿Y cómo se va a densificar esto? Esa es la gran pregunta. ¿Se puede densificar con terrenos de 120 metros cuadrados? ¿No? ¿Se puede crecer de esta manera a un eje de esta importancia? ¿Se tiene que mejorar el espacio público también? ¿No? ¿Cómo tiene que hacerse esto en este eje, ¿no? Entonces esto es lo que se viene trabajando y esta imagen como reflexión final, ¿no? De que es importante vincular la movilidad con el desarrollo urbano integral de la ciudad. Esta imagen no es una imagen del tren pasando por el lejano oeste, ¿no? En territorio apache. Esto que está aquí es la línea 1 del metro, atravesando por la ciudad de Lima, en la zona de El Salvador. Y podemos ver justamente aquí la disociación que hay, ¿no? Entre el desarrollo de sistemas de movilidad y el desarrollo de la ciudad. Entonces, un poco las propuestas del plan van orientadas a poder integrar justamente este componente con los otros que componen el desarrollo urbano integral y que esperamos también contar con eventos como este para poder tener la participación también gremial organizada. Este es el plan de la ciudad, este no es el plan de la gestión política actualmente a cargo de la administración municipal, es un plan que trasciende realmente las gestiones políticas, está a nivel de política pública, no de programa de gobierno, y que esperamos poder sumar más actores para que pueda ser aprobado este año y pueda ser implementado en los siguientes años y las siguientes gestiones que vengan. Así que muchas gracias por su atención. Encantado de estar en contacto. Poner en relevancia lo que significa para Lima tener un plan. Uno, bueno, el más obvio, que ya lo ha dicho José García, es que tenemos un plan después de más de 20 años. Lima Metropolitana tiene un plan después de más de 20 años, lo cual obviamente es una aberración. Pero debemos estar contentos de que por lo menos ya vamos a tener un plan pronto. Revisando algunas cifras, supongamos que el plan se aprueba y a partir del momento que el plan se apruebe en el mes de octubre o noviembre, el plan se echa a andar y todas las instancias que corresponden empiezan a actuar de acuerdo al plan. Si esto fuera así, que eso esperemos que así sea, en ese momento existe en el Sistema Nacional de Inversión Pública un total de proyectos de inversión, según los datos que hemos estado revisando, por un monto de 224.000 millones de soles al día de hoy, en Lima Metropolitana. Es decir, Lima Metropolitana tiene perfiles de inversión pública por 224.000 millones de soles. El presupuesto nacional para el 2014 es de 110.000 millones de soles. Eso quiere decir que los proyectos de inversión pública aprobados en ese momento en el sistema suman el doble del presupuesto nacional de la República. Eso quiere decir que aún si mañana el plan metropolitano se aprueba, todas las personas, todas las comunidades, todos los distritos, los asentamientos humanos que han gestado y las instituciones que han gestado esos perfiles de inversión pública van a estar esperando que se ejecuten. Pero inmediatamente se apruebe el plan, lo que va a ser prioritario son las obras que el plan define para el desarrollo de Lima. ¿Qué significa eso? Que obviamente van a tener que ser dejados de lado muchos de estos perfiles de inversión pública que suman demasiado, ¿no? Y va a tener que empezar a ejecutarse o a realizarse los proyectos de inversión pública
de los proyectos que el plan establece como prioritarios para empezar a salir del hoyo en el que nos encontremos. Y eso va a ocasionar la decepción de grandes grupos de la población, la decepción de las instituciones, porque van a ver retrasados sus pedidos, que ya estaban además en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y eso va a traer el desgaste del Estado, la decepción, obviamente, frente a las instituciones del Estado, la Municipalidad Metropolitana, la Distrital son partes del Estado, y obviamente eso genera un descrédito enorme a las instituciones. Eso es un poco para visualizar cuál es el problema de no tener un plan a lo largo de 20 años. Es decir, se están elaborando perfiles de inversión, que es el segundo problema que me interesa resaltar. Se están ejecutando de una manera totalmente desarticulada, sin ninguna dirección, porque también el otro escenario que podemos poner es, imaginemos que mañana se ejecutan todos los proyectos de inversión pública que están en el Sistema Nacional de Inversiones, los que suman 220.000 millones. Estamos totalmente seguros de que los grandes problemas de Lima no se van a resolver, aun cuando usemos el presupuesto nacional de la República de 2 años completo, sin ejecutar nada más, sin pagar a los policías, sin pagar a los maestros, sin pagar a los ingenieros ni a los arquitectos y demás. Entonces, el gran problema es que se ha estado trabajando sin una dirección y se ha estado trabajando en vano. Y ese es el gran problema de una ciudad que trabaja sin un plan, ¿no? Eso es un poco para poder entender la magnitud de estas cosas. Pero un segundo problema es que el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es el sistema a través del cual el Estado invierte en el territorio peruano, está totalmente desarticulado del sistema de planificación. Es decir, los planes urbanos en general, sean metropolitanos, o los planes en general, no tienen ningún vínculo con los perfiles de inversión pública que se generan y que se aprueban a través de un sistema que es paralelo. Entonces, en tanto estén desarticulados o divorciados el Sistema Nacional de Inversión Pública y el sistema de planificación urbana, entonces va a seguir existiendo el problema aún cuando tengamos planes, ¿no? Porque simplemente se podrán seguir realizando perfiles de inversión pública y los ingenieros son probablemente los que más perfiles de inversión pública realizan y saben que cuando uno hace un perfil de inversión pública tiene que cumplir una serie de requisitos de carácter social, de carácter económico, la factibilidad y demás, pero no tienen por qué sujetarse a un plan, sea este distrital, sea este metropolitano o sea de cualquier otro orden. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aún cuando tengamos un plan, corremos el riesgo de seguir generando perfiles y obras que no necesariamente se dirijan a la solución de los grandes problemas que el plan ha diagnosticado y que deberían empezar a resolverse. Y esa es, creo, la gran importancia que tiene un foro como este, porque vincula el oficio del ingeniero con el tema de la planificación urbana. Y creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo porque cada vez los ingenieros entren más en el campo de la planificación urbana. Porque como saben, el campo de la planificación urbana o el campo del urbanismo es un campo multidisciplinario, en donde no solamente trabajan los arquitectos, sino trabajan los ingenieros, los economistas, los geógrafos y una serie de otros, los sociólogos, los antropólogos y una serie de otras profesiones. Entonces, es necesario que así como estos dos sistemas, el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Sistema de Planificación Urbana se vinculen, también las profesiones empiecen a enriquecerse para que pueda existir ese vínculo que permita que aquellas soluciones que se han establecido en el plan de desarrollo metropolitano, pero además en todos los demás planes que se deberían ir desarrollando, puedan empezar a encontrar una realización al final de cuentas. Ahora, si uno se pone a pensar, inmediatamente entre en vigencia o se termine, ya está ejecutado casi toda la línea 1, va a empezar a ejecutarse la línea 2 del tren eléctrico, se van a hacer los otros tramos del metropolitano, entonces, y empieza la reforma del transporte público, el transporte masivo. Inmediatamente hay una serie de vías que van a tener que quedar liberadas del transporte público masivo. Ahora va a pasar esto con la avenida Arequipa, los alrededores de la avenida Arequipa van a tener que salir las combis y demás. Esas combis van a pasar, obviamente, a servir a las poblaciones que en ese momento no tienen servicio y que están en la periferia de la ciudad. Pero esas combis van a tener que, y esos transportes más pequeños,
tienen que empezar a ocupar las vías que están en la periferia y que normalmente no están asfaltadas y cuyas secciones viales probablemente ya tienen un perfil de inversión y no es precisamente para transporte público, probablemente. Por lo tanto, la reforma del transporte público, que es generar todo un sistema de transporte público, está propiciando de alguna manera desplazar cierto tipo de transporte a un lugar en donde todavía falta hacer una serie de estudios y de perfiles y de planes también a nivel distrital y a un nivel más pequeño para que pueda seguir caminando la reforma del transporte público. Y entonces, otra vez vemos la desarticulación entre el Sistema Nacional de Inversión Pública y el sistema de planificación de la ciudad. Por lo tanto, creo que es urgente empezar a soldar en general, no solamente el manejo de la ciudad, el manejo del Perú es un manejo fragmentado. Acá mismo en la ciudad estamos viendo, se está tratando de unificar, por ejemplo, el manejo del transporte público masivo. Se está recién empezando a gestionar para que exista una sola autoridad que maneje el tren eléctrico y que maneje el metropolitano, cosa que debió hacerse desde el inicio, pero esa fragmentación es una fragmentación que atraviesa todo el país en todos los niveles. Obviamente desde los niveles técnicos y de planificación, pero también a nivel social y a los demás niveles. Y eso es lo que tenemos que empezar a tratar de soldar. Y parte de ese soldar es que las capacidades de ciertos gremios empiecen a aproximarse a aquellas tareas que son urgentes en el país. Y desde ese punto de vista es urgente que no solamente los arquitectos estén en el campo de la planificación y el urbanismo, sino también los ingenieros y que hagan un trabajo conjunto. Eso es una demanda urgente porque si bien es cierto, la Municipalidad Metropolitana ha llevado a cabo el plan de desarrollo metropolitano, sin embargo, los distritos, muchos de ellos todavía no tienen su plan distrital actualizado, y luego en provincias hay una serie de ciudades que no tienen sus planes. Entonces hay una cantidad de trabajo en términos de planificación urbana enorme. Y por lo tanto es necesario que haya una ampliación de los dominios profesionales de quienes en este momento están aquí obviamente como participantes de este foro. Un segundo comentario es, bueno, nosotros en Invermed hemos implementado un programa que probablemente algunos hayan escuchado de él, que es Barrio Mío. El programa Barrio Mío se concentra en trabajar sobre todo en las zonas de la periferia. En la periferia de Lima hay aproximadamente entre 1 millón y 1 millón de personas que están viviendo en las zonas de ladera en situación de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si mañana hay un sismo de grado 8, es probable que alrededor de 1 millón de personas tengan graves problemas, no solamente con sus bienes, sino también con su vida. Y eso es una cosa absolutamente urgente. Pero eso es un tema urgente, pero que todavía no ha sido lo suficientemente estudiado, y a pesar de todas las urgencias que tenemos y que han sido explicadas por José García Calderón en la presentación del plan, eso todavía es un tema pendiente. Entonces, para terminar, porque ya está el tiempo acá, el tema del transporte está vinculado a esas poblaciones. La población que vive en estas zonas demora en llegar a su trabajo 2 horas y 2 horas en volver, pierde 4 horas al día. Esos son temas que ya se han estado comentando. Eso se va a mejorar mucho con los sistemas de transporte público masivo, pero aún para llegar a la red de transporte público masivo, ellos a veces ocupan 1 hora, ¿no? Para llegar a la red, para llegar al primer paradero del tren eléctrico, del metropolitano. Solamente para mencionar otra de las cosas poderosas que tiene la planificación, a partir del trabajo que hemos hecho en Barrio Mío, hoy sabemos que con una inversión de 16.000 millones de soles, la ciudad de Lima podría resolver el tema de todas las zonas marginales a través de 42 zonas que ya han sido diagnosticadas y que ya han sido preestudiadas, no teniendo a partir de ese momento, con esos 16.000 millones de soles, no teniendo a partir de ese momento ninguna persona en riesgo, y además construyendo vivienda para las personas que están en áreas de riesgo, que obviamente muchas son zonas mitigables y otras son zonas no mitigables. O sea, no es que el millón de personas tenga que salir de donde está, pero resolver el problema de toda esta zona periférica que ha crecido por autoconstrucción y por autogestión podría ser realizado a partir de una serie de planes urbanos de escala menor y con un monto total de 16.000 millones de soles. Y entonces, pero sin embargo,
el Sistema Nacional de Inversión Pública otra vez está con perfiles, por otro lado, que ya han sido gestionados por los asentamientos humanos de manera fragmentada, y que están además en distintas dependencias, no solamente de las municipalidades, sino también del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Trabajo y de otros lugares. Por lo tanto, todos esos son algunos datos que yo creo permiten entender primero la importancia de tener un plan, la importancia de vincular el sistema de planificación urbana con el sistema de inversión pública y la importancia que tienen los planes para poder cuantificar los problemas reales de la ciudad y poder empezar a pensar en las soluciones que estos deben tener. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, arquitecto Luis Rodríguez Rivero. De inmediato, el arquitecto Manuel Subiate Vidal del Colegio de Arquitectos del Perú. Recordando siempre los 10 minutos para cada uno de los ponentes, por favor. Adelante, arquitecto. Sí, muchas gracias por la invitación, por cierto, al Colegio de Ingenieros y a su Consejo Departamental de Lima. Yo pertenezco al Colegio de Arquitectos de Lima y he sido invitado para poder dar algunas ideas. Efectivamente, hemos estado participando también como miembro del Consejo Consultivo del Plan de Lima, o sea, tenemos alguna idea de lo que se estaba haciendo acá. Entonces voy a mencionar algunas preocupaciones que también son de orden general y voy a poner un caso particular en donde podríamos de alguna manera ilustrar algunos lineamientos de cómo podría manejarse tan gigantescas inversiones. Es cierto que cuando cuando el sistema de planificación, la municipalidad, los organismos que en este momento están conscientes del gran problema que significa esa Lima que ha sido totalmente inmanejada, que se ha desarrollado prácticamente en forma aleatoria, con decisiones distritales, puntuales, políticas, nos ha recibido, llegamos a la conclusión de que estamos frente a un gran monstruo, ¿no? De 800 cabezas, con muchísimos organismos de decisión y con necesidades que acá muy bien ha destacado en cuanto a cifras Luis. Entonces, por otro lado, tenemos ya los avances que ha hecho el Plan de Lima, que son bastante valiosos, evidentemente. Estamos entrando recién, me parece, después de muchos años, después de 15, 20 años de abandono, de una visión integral de Lima, recién a canalizar los problemas de acuerdo a sus respectivas variables, y eso evidentemente hay que aplaudirlo y apoyarlo. Esperamos que no sea, como colegio de arquitectos, como colegio de ingenieros, no se politice el tema, más bien que los candidatos y aquellos que están escuchando acá no señalen el plan como perteneciente a una administración municipal, sino como un elemento suelto, algo así como el Banco Central de Reserva, que está ahí intocado arriba, y que más bien los políticos pugnan para querer desarrollarlo. Eso sería el objetivo, creo, de la planificación. Es una especie de ente arbitral. ¿Por qué es un ente arbitral? Porque acá en esta ciudad y en todas las ciudades y en Lima en particular, lo vemos en el transporte, lo vemos en el boom inmobiliario, cada uno pues quiere obtener las máximas ganancias posibles que le permita a la ciudad. La ciudad es una fuente de ingresos, una fuente de enriquecimiento individual. Entonces, la única manera de poder armonizar todos y que no nos destruyamos unos a otros y no generemos barrios como Gamarra, como La Cachina, etcétera, es que el Estado, la municipalidad en este caso, se organice como un gran árbitro y que permita establecer las reglas de juego. Dicho estableciendo estos principios, quería establecer también otro principio general más, es que estamos en la era de las ciudades. Está ya demostrado que las ciudades es donde se produce el mayor valor agregado. Entonces, es fundamental, habida cuenta que el 70% de la población está viviendo en ciudades y en Lima, en el Perú, no escapa de esa tendencia, es fundamental que nuestras ciudades sean una máquina de producción y un lugar en donde se pueda vivir. El ser humano está abandonado. Nosotros simplemente, con nuestra movilidad, ustedes que se movilizan por un lado o por otro, lo que hacemos es poner dinero en el bolsillo de determinados agentes y la calidad de vida es lo último que se ve. La calidad de vida, finalmente, aquello que nos permite vivir como seres humanos, es lo que nos diferencia de los animales. Porque el resto es movilizarse, comer, alimentarse, infraestructura, saneamiento, son sistemas básicos. Pero aquello que nos diferencia realmente es la calidad de vida. Si no vivimos bien, entonces de nada nos sirven los sistemas. Estamos en eso. Siendo más específico,
Dentro de lo que está haciendo el plan, nos preocupa el tema de, todavía me parece, no lo he visto claro todavía, de cómo se está promoviendo la gestión misma de planificación. Tenemos inversiones, tenemos sistemas, etcétera, y tenemos proyectos identificados, me parece que están bastante acertados, por lo menos grosso modo. Pero ¿cómo va a ser el sistema de planificación? Todos sabemos que después de hacer un arduo trabajo de levantamiento de información y un expediente técnico, después de meses o años de trabajo, cuando se termine el expediente técnico, ya cambió el expediente técnico, porque ya la ciudad cambió. Entonces, por consiguiente, necesitamos organismos vivos. Entonces, nosotros esperaríamos que el organismo de gestión pueda, primero, ser un organismo vivo, que esté constantemente tomando decisiones. Segundo, que no se deje, que exista el sistema suficiente para que las decisiones lógicas que van a tener los distritos estén adecuadas a un plan, de tal manera que el plan esté presente también a nivel distrital, de alguna manera, y que también se manejen las inversiones públicas de manera estratégica, de tal manera que esas, como bien ha señalado, las cifras que son inmanejables, las pocas que tengamos se manejen de tal manera estratégicamente, de tal manera que los impactos producidos por esas pequeñas inversiones a las que podemos alcanzar como Estado, como ciudad, se generen sinergias privadas. Y voy a poner un ejemplo que es bastante conocido, como la Costa Verde. Y voy a poner el ejemplo porque lo acabamos de tener un conversatorio y quería mencionar el punto. Y que tiene que ver, es interesante el punto como ejemplo porque estructura una serie de elementos que estamos viendo acá. Por ejemplo, la Costa Verde en este momento es como el equipo de fútbol del Perú. Vamos a hacer el paralelo que estamos viendo el fútbol, todos estamos viendo el fútbol. Bueno, es igualito el equipo de fútbol, exactamente igual. Tenemos buenos jugadores, hay buenos técnicos, sin embargo, estamos como estamos. En la Costa Verde exactamente está pasando lo mismo. Y no tomamos decisiones principales. Por ejemplo, la vía que está ahí va a ser un anillo central de Lima y va a ser una vía expresa, sí o no. Esa es una decisión crucial. Si va a ser una vía expresa de alta velocidad y donde van a circular carros en la superficie, tal como está ya prácticamente en este momento movilizándose, entonces olvidémonos de que Lima da al frente al mar. No vamos a acceder como peatones a la playa, a esto que queremos. No va a poder ser posible si no hacemos un cambio totalmente cualitativo. Tenemos las posibilidades, o sea, esa es una primera decisión. ¿Queremos que Lima dé frente al mar? Sí o no. Si estamos en este péndulo de que es una vía lenta, que no lo es, entonces ese péndulo hace que la vía se pueda cruzar, que no se pueda cruzar, por consiguiente que las inversiones sean caóticas y quede un perfecto caldo de cultivo para las decisiones puntuales. Ahí nosotros creemos que existe la suficiente posibilidad de generar una normatividad que permita absorber el capital privado para construir un espacio público de calidad una vez que se tome esa decisión. Si se quiere que la Costa Verde sea frente al mar, entonces esa vía no puede estar en superficie, posiblemente va a tener que ser enterrada para que las actividades marinas que todos queremos accedan al mar. Y si es enterrada, va a costar $700 el metro cuadrado techado. Y si esa vía tiene 18 kilómetros, estamos hablando de $400 millones para enterrar esa vía y que Lima dé frente al mar. Es una gran decisión. ¿Y cómo se pagan los 400 millones? Y si enterramos la vía en la Costa Verde abajo, si vamos a gastar tanto enterrándola abajo, mejor la enterramos arriba. Porque va a ser mucho más práctica su uso que ponerla abajo en forma lateral. Con las reglas de juego claras podemos fácilmente movilizar $1.000 millones de inversión de infraestructura y de espacios verdes, más o menos 50 hectáreas, que va a por lo menos solucionar una gran parte del frente de los distritos que dan y corrijan de frente al mar y que corrijan su metraje cuadrado por persona. Acá tenemos entonces una posibilidad de desarrollo. En cuanto bien ilustrado Luis, bien ilustrado acá Jorge,
José, articulando vías, articulando proyectos ingenieriles, con un sistema de gestión establecido podemos lograr efectos multiplicadores. Otro punto, tengo 3 minutos, ¿no? 2 minutos, correcto, gracias. Por lo menos estoy con reloj. Otro punto que no he visto y me parece aún un segundo punto que quería conversar era el tema de que aún no he visto, debe estar seguramente, pero no lo he visto, cómo se está planteando el ADN urbano. Ya vemos el ADN, la regla de cómo se maneja la ciudad, las zonificaciones y cómo se trabajan los edificios, cuál va a ser la normatividad para poder establecer, por ejemplo, si va a aumentarse la exigencia o va a mantenerse la exigencia o va a disminuirse la exigencia de estacionamientos, de exigencia de estacionamientos para cada uno de los edificios que se construyen en Lima. No puede ser que San Isidro pida 3 estacionamientos más visitantes, 10% por vivienda. Estamos produciendo que Miraflores, otros distritos estén haciendo grandes inversiones privadas para producir más estacionamientos. No nos cabe en la cabeza que se esté planteando una vía expresa de alta velocidad para poder acceder vía carros privados desde La Molina hasta el Paseo de la República. Y va a ser inversión privada. Entonces, pondremos eso en términos de admiración. Quiere decir que vamos a introducir más carros a los centros urbanos paralelamente a la introducción de una exigencia tremenda de estacionamientos. ¿Y qué pasa con los edificios que van creciendo y cuyas paredes laterales tienen 15 metros de alto y el espacio público se va destruyendo, combinado con la necesidad de estacionamiento más todo el sistema? Ahí necesitamos, evidentemente, un nuevo ADN que debería ser parte del plan, porque gran parte de los problemas de presión de expansión urbana, por la baja calidad que presentan las ciudades, son consecuencia de que la ciudad en su ADN, en su lote por lote, no tiene una adecuada reglamentación. Se están perdiendo espacios públicos, se están perdiendo horas hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece que es un elemento fundamental. Y bueno, creo que se me acabó el tiempo y espero que esto vaya bien. Gracias, arquitecto Subiate, gracias. Aportes importantes que suscitan debate y conclusiones justamente en este foro de arquitectos, en esta primera parte de esta primera jornada a cargo de los arquitectos, el arquitecto José García Calderón, la exposición central y luego las ponencias de los arquitectos Luis Rodríguez de Invermet y el arquitecto Manuel Subiate Vidal. Bien, el arquitecto José García Calderón creo que va a responder algunas consultas. Sí, bueno, hay una consulta relacionada a un tema que tocó Manuel Subiate sobre el desarrollo de corredores de transporte particular, como el de la avenida Javier Prado Callao, ¿no? Evidentemente, esto provenía de una concesión de varios años atrás, que estaba pendiente y que se ha terminado de formalizar este año. Pero sí creemos que la apuesta por la movilidad en el eje debería ser el transporte público, definitivamente, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a pensar, cuando hemos trabajado en la propuesta de trazados de las líneas del metro, que la línea 4 debería pasar no por el eje de la avenida Canadá, sino justamente por el eje de la avenida Javier Prado. Nos preocupa, sí, definitivamente, no estamos llegando a un nivel de diseño de sección vial, pero sí nos preocupa que la sección vial priorice solamente el paso del transporte privado, perjudicando, afectando lo que debería ser los frentes urbanos con unas veredas angostas, con unas edificaciones, con terrenos pequeños, en retiros y lo que mencionaba Manuel, ¿no? De que esto finalmente termina generando mayor demanda de estacionamientos públicos, ¿no? Si tenemos una infraestructura de transporte, de estacionamientos privados, si tenemos una infraestructura de transporte público, evidentemente la demanda de estacionamientos en las edificaciones tiene que bajar y debería tender a bajar. Entonces sorprende que se estén haciendo edificios con 12 plantas de estacionamiento hacia abajo, esta ciudad, cuando en cualquier ciudad del mundo
donde se están tratando de desarrollar estrategias de sostenibilidad. Más bien se está tratando de reducir la cantidad de estacionamientos y de transporte privado, ¿no? Entonces vamos a definitivamente evaluarlo en esos términos y ver cuál es la mejor factibilidad de la propuesta técnica. Sí. Bien, gracias, arquitecto José García Calderón. ¿Alguna otra respuesta? El arquitecto Zubiate, por Solo un favor. comentario, sí, para reforzar, o sea, estamos totalmente de acuerdo en ello. Y solamente quería poner como anécdota un edificio que se acaba de terminar en Londres, que le dicen, es un edificio muy grande, de 90 pisos, es más grande de Londres, está en el corazón de Londres, ¿y saben cuántos estacionamientos tiene? Ni uno. Nada más, quería comentar eso. Gracias, arquitecto Zubiate.